para arriba. No, Vamos. de última le grabo aquí con Keynote y la subo a YouTube aquí en casa solo. Vemos, si no se graba con sonido lo hago en casa, no importa. Bueno, listo, Bueno, Luquita. ¿quieres? Los dos programas y Se no nota que graba están el al pedo sonido. todos. Bueno, dale, arranca. Dale, arranca, Bueno. Nico. Muy bien, a mí me tocó hablar de pseudoartrosis de fémur. Elegí acotarlo un poco porque si no era un tema muy amplio, así que lo vamos a hacer solamente pseudoartrosis de la diáfisis del fémur. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase? Que es la idea de que nos llevemos todos de esto, es tener claras las definiciones de pseudoartrosis y hablar de lo que es no unión, que es lo que se lee también en la literatura, que son dos cosas en realidad distintas. Conocer las causas que nos favorecen. ¿Se escucha? Aparece algo ahí. Para que te parece un cartel del Keynote que aparece como seguro que quieres realizar esta edición. Sacate el cartelito ese. A ver, la puta madre. A ver, probalo. Ponete de vuelta pantalla completa. En Jovita esto no pasa. ¿Sí? Ahí está. No. ¿Sigue apareciendo el mismo? Qué pija, boludo. Pará. Ahora, Tuti. Pasalo así, Nico. ¿Lo pasamos así? ¿Se ve así? Claro, sí, se ve bien ahí. Sí, así se ve bien. Bueno. Qué verga, qué maca, Son ustedes los que no lean, yo veo perfecto. Con el de Paraguay no pasa eso. Bueno. Entonces, objetivos, definir qué es pseudoartrosis y hablar qué es no unión y qué diferencias hay. Conocer las causas que nos llevan a una fractura, no solo estas, se vayan en pseudoartrosis. Clasificar los tipos de pseudoartrosis y según esta clasificación, ver qué opciones de tratamiento tenemos y ver si podemos armar una suerte de algoritmo. Un repaso muy, muy breve de fractura de fémur. Pasa que acá no voy a poder porque van tan animadas las imágenes, pero bueno. Básicamente, a ver, pueden ser... Ponelo de vuelta, poné reproducir. ¿Sale ahí? Para un segundo. Pone duplicar. Es que a él no le parece, me parece. ¿Te parece? ¿Te parece algo como que yo te pido el control remoto o no? Se puse a probar. Bueno, pone... A ver, poder reproducir. ¿Te deja? Sí. ¿Ahí se ve? Dame un segundo. Ah, no me deja. No sé cuál Yo es. sí veo bien, Nico. A mí sí me ve completo. A ver, bajemos esto. Vos dejá de arrancar, culiado. Está loco Clint Casinelli allá en la Coviera. ¿Ahí se ve bien? Ahí está. Perfecto. ¿Se ve bien? Muy bien. Bueno, ahora sí. Eso. Bueno, breve repaso de fractura de fémur, todo lo que más o menos sabemos. Pueden ser fracturas de alta energía, usualmente en pacientes jóvenes, fracturas de baja energía en pacientes ancianos, caída de propia altura. No hay que dejar pasar de largo que entre el 2 y el 7% de estas fracturas tienen una fractura de cadera, una fractura medial asociada. Por eso es importante cuando venimos con un paciente que nos derivan ya con diagnóstico, ver siempre la pelvis, pedir una placa por encima de la fractura, que sería la cadera en este caso, y por abajo, que sería la rodilla y la tibia. Gran potencial de sangrado y embolia, entre medio litro y 1,5 litros de sangre se puede perder una fractura de fémur tranquilamente, lo cual nos puede descompensar un paciente. Y el potencial embólico no es solo en el momento de la fractura y cuando uno la acomoda o cuando está internado, sino también en el momento que uno hace el fresado para poner un clavo. Y muchas veces el desplazamiento puede ser predecible por las inserciones musculares en el sitio de fractura. Solamente lo que nos pasa es que la parte proximal se ve en flexión y en abducción por el psoas y los glúteos, y el fragmento posterior se va en aducción por la tracción de los músculos aductores. Un poco la clasificación, que ya la sabemos, no nos vamos a meter en esto, que usamos la clasificación de Lao, que va a ir de la A a la C, y mientras más compleja, más multifragmentaria y segmentaria se vuelve, más riesgo de pseudoartrosis vamos a tener.
El tratamiento, no vamos a hablar de esto, porque vamos a hablar de la complicación que es la pseudoartrosis. Lo más común que vamos a ver que se hagan es que hagamos una osteosíntesis con un clavo endomedular, o en algunas fracturas se puede hacer una placa puente o una placa en compresión. El clavo también puede ser anterógrado o retrógrado, pero bueno, no nos vamos a meter en esto, pero saber que lo que nos vamos a encontrar van a ser pacientes tratados con estos dos sistemas, y hay que ver qué es lo que hacemos para llegar a que consolide la fractura. Para hablar un poco de definiciones, ¿qué vamos a hablar cuando decimos que hay retardo de consolidación en la fractura? Es que en el tiempo normal para el tipo y el lugar y el tipo de fractura que tenemos, no ha habido una progresión que uno esperaría para que cure la fractura. En un espacio temporal uno habla entre 3 y 6 meses. Lo que hablan en la literatura en inglés, que le dicen no unión, que es lo que nosotros usualmente le llamamos pseudoartrosis, es la detención completa del proceso de consolidación, que ya no va a pegar la fractura, y va a depender de quién lo defina cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos hablar de no unión. En trabajos grandes, como un trabajo de pseudoartrosis en general, que ellos llaman el sprint, hablan de a partir de 6 meses, uno puede hablar en un fémur de una pseudoartrosis, pero si vemos definiciones del FDA en los Estados Unidos, no hablan de 9 meses. A partir de ese tiempo, donde podemos hablar recién de pseudoartrosis o no unión. Y después tenemos lo que es realmente la pseudoartrosis propiamente dicha, que es una fractura que no ha pegado y que ha detenido su proceso de formación de hueso. Se forma una cavidad fibrocartilaginosa con una suerte de cápsula que tiene un líquido parecido al sinovial y que tiene un movimiento patológico. Esa es la verdadera pseudoartrosis. Es aquella que el callo se mueve realmente y tiene como una articulación. La etiología de la pseudoartrosis, no solo en el fémur, sino en cualquier fractura, van a depender de factores que son propios del paciente, que algunos van a ser modificables y otros no, factores propios de la cirugía, que es donde vamos a estar involucrados nosotros, y ahí vamos a ver un poquito sobre eso, y factores propios de la lesión o del mecanismo del trauma y su energía. Respecto al paciente, muchas cosas van a contribuir a que en una fractura se nos vaya en pseudoartrosis, propias del paciente, y que algunas se pueden modificar y otras no. El tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo, inmunosupresión, trastornos sistémicos inflamatorios, todos están asociados a la pseudoartrosis o al aumento de la pseudoartrosis en una fractura de fémur. De todas estas, la que más importante, la que más relación tiene, y que es además la que en última instancia podemos llegar a modificar o mejorar, siempre va a ser el tabaquismo. Entonces, en caso de un paciente que vemos con un retardo de consolidación o que vemos que se nos va en pseudoartrosis, está bueno indagar sobre eso. Respecto de la lesión, hay que ver qué tipo de lesión tenemos enfrente. Lesiones que son de alta energía, con mucha conminución, fracturas segmentarias o fracturas expuestas, van a ser las que mayor complicaciones suelen tener, más riesgo de infección y más riesgo de irse en pseudoartrosis. Y por último, los factores propios de la cirugía. Si en la cirugía hemos tenido un gran daño de tejidos blandos, una gran desperoxización, un gran daño a la fractura, una reducción inadecuada que nos ha quedado no bien reducida, no nos ha quedado en eje, un paciente que no le hemos dado carga de manera temprana para estimular el crecimiento óseo, una fijación que no ha sido óptima y que tiene mucho movimiento y no es estable, o una fijación con un área de trabajo muy pequeña, con una placa llena de tornillos, que ha quedado muy rígida y se nos termina rompiendo. Eso va a ser todos los factores que van a depender de nosotros y de la cirugía la primera cirugía de osteosíntesis. ¿Cómo vamos a clasificar la pseudoartrosis? De vuelta, esto es para cualquier fractura. Básicamente en aquellas que son vasculares, que lo más común es ver aquellas que son hipertróficas, que tienen usualmente dos patrones, la pata de elefante y la pezuña de caballo, que aquí lo que vamos a ver es que hay una vasculatura que es capaz y que quiere formar hueso, pero por falta de estabilidad no lo puede hacer. Tenemos aquellas que son atróficas, que si bien no está desvascularizado, no está óptimo en ese sentido y falta sustento biológico para que forme hueso. Y tenemos aquellas que son avasculares, que son aquellas en cual una parte, un segmento del hueso ha quedado desvitalizado y ha quedado necrótico y no va a tener potencial de regeneración y de pegarse, o que ha habido un segmento donde se ha perdido hueso y el gap que hay es muy grande y ese segmento de déficit no se va nunca a puentear. Y no hay que olvidar que todo esto que uno clasifica en pseudoartrosis, atróficas, no atróficas, todas estas pueden estar infectadas y es una de las grandes causas de que se nos vaya en pseudoartrosis. Diagnóstico de las mismas, lo que hablamos un poquito, el tiempo, entre 6 y 9 meses sin progresión en las radiografías, en formación de callo. Clínicamente, en el fémur, igual que en la tibia, son pacientes que se quejan del dolor, sobre todo la carga axial, que es cuando trabaja la fractura y uno le da carga.
Si sospechamos infección, por supuesto, en el área de la herida o en la pierna, puede haber eritemas, fístulas, los laboratorios inflamatorios, fiebre que muchas veces no se da, y los estudios de imágenes, siempre por supuesto cuando vamos viendo las progresiones, las radiografías, y si hay alguna duda o o no estamos seguros de que esté pegando, que esté haciendo puentes óseos, sobre todo en las hipertróficas, la tomografía es un excelente método para ver si está en pseudoartrosis. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de tratamiento cuando hemos hecho el diagnóstico de un paciente que tiene una pseudoartrosis fémur? Mediante el tratamiento, llegar a una estabilidad que sea adecuada para la fractura y para el paciente, restablecer la biología ósea que se ha visto que ya no es normal, que ha formado o no está formando callo, darle una movilización precoz y una carga precoz lo antes posible para devolverle la función al paciente, y si hubiese una infección, tratarla de manera no solo local, sino también sistémica. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces cuando uno se plantea o tiene un paciente que tiene una pseudoartrosis de fémur? Primero hay que descartar la infección, si es infeccioso o no, y si uno lo sospecha, siempre cuando uno va a la cirugía hay que tomar muestras, si quedan dudas hay que pedir un centellograma, hay que pedir una nueva tomografía, hay que hacer una punción. Hay que ver qué tipo de no unión o pseudoartrosis tenemos enfrente. Si es hipertrófica, es atrófica, es no vascular, es segmentaria, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Y ver si existen factores del paciente que podamos modificar. Si un paciente tiene déficit de vitamina D, si está inmunosuprimido, si es tabaquista, si hay algo que podamos mejorar. Y hay que prestar mucha atención a cómo ha sido la primera cirugía, cómo fue realizada la primera síntesis. Hay que ver si es estable, si se han roto los tornillos, el clavo, si lo han dinamizado, cuánto tiempo lleva, y ver bien con qué nos vamos a encontrar para la revisión. Si sospechamos infección, que es lo primero que hay que descartar, lo que habíamos dicho, laboratorio con parámetros inflamatorios, la resonancia es un buen método para ver si hay edema local, si hay osteomielitis. Si nos queda dudas con eso, se puede pedir un centello marcado con tecnesio 99, que nos va a marcar el sitio donde puede estar infectado. Y el tratamiento, no nos vamos a meter mucho en la pseudoartrosis infectada, pero el tratamiento es tanto local, usualmente con clavos con antibiótico, espaciadores de cemento con antibiótico, y el tratamiento también sistémico, después de haber tomado muestras y aislar un germen. Métodos para hacer esto, muchos, tenemos muchos casos en el hospital, pero la idea era hablar sobre todo de las no uniones asépticas. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Si tenemos una fractura de fémur que se ha ido en pseudoartrosis, han pasado ya mucho tiempo, y vemos que tenemos una cicatriz, un callo que es hipertrófico, ¿qué quiere decir? Que tenemos una buena biología, que hay un callo abundante, que está bien vascularizado, que quiere formar hueso, pero no puede porque la estabilización inicial no ha sido suficiente, que quiere decir que hay movilidad en el foco de la fractura. Por ende, para el tratamiento no vamos a necesitar meternos en el foco y darle un sustrato biológico a la fractura, no vamos a necesitar injertarlo o aumentarlo. Lo que vamos a necesitar va a ser aumentar la estabilidad de la fractura. En caso de pacientes que tienen callos hipertróficos y que están en pseudoartrosis, la primera opción de tratamiento del gold estándar es el cambio o el recambio de clavo. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el recambio de clavo? Como decíamos, es el tratamiento de elección en pseudoartrosis hipertróficas. ¿Por qué? Porque primero reestimula la vasculatura, al dañar la vasculatura endomedular, hace que eso se estimule y que la fractura, la cascada de la formación de hueso vuelva a empezar. Es especialmente efectivo en fracturas que son del istmo del fémur. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde más diámetro le demos al clavo, más estable nos va a quedar, porque es donde va a quedar bien justo y apenas va a lograr pasar el clavo. Idealmente, los estudios dicen que deberíamos lograr 2 milímetros más de diámetro en el clavo que vamos a poner, que quiere decir que si tenemos un clavo 9 que no está fresado, hay que tratar de fresarlo hasta un 11 o incluso un 12. Hay que tratar de darle el mayor diámetro posible, que va a ser lo que nos va a dar la estabilidad. Si la estabilidad nos conforma o nos quedamos satisfechos con el tipo de estabilidad que tiene, hay que darle carga a estos pacientes lo antes posible, porque la carga sobre el hueso también estimula la formación de callo. Y en aquellos pacientes que veamos que no están en el istmo y es un poco más metafisaria la línea donde llega la fractura, considerar los Polar Screws, que son los que ponemos hacia la endomedular, para que el clavo no tenga tanto juego. O sea que aquí más cerca de la metáfisis no vamos a lograr que el diámetro del clavo nos dé tanta estabilidad. Esto de los 2 milímetros más de diámetro está muy estudiado. Se ha visto que después de los 2 milímetros, la chance de éxito de la curación primaria de una pseudoartrosis va en aumento. Y los Polar Screws que hablábamos
que cuando tenemos una fractura que no es en el istmo y que el clavo puede bailar por abajo, por encima de la fractura, podemos poner tornillos entre los lados del clavo para que no tenga tanto juego ni tanta rotación. ¿Cuáles son las desventajas de cambiar el clavo en una pseudoartrosis de fémur? Continúa siendo de estabilidad relativa, que quiere decir que por más diámetro que le demos al clavo, no va a ser nunca una estabilidad absoluta, y no es ideal para corregir angulaciones en varo, en valgo, o en antecurvatum o recurvatum, pero sí las rotaciones, que eso hay que verlo también. Si nos queda alguna duda, se puede pedir una tomografía y ver como el caso acá que muestra la foto, que tiene una rotación de 15 grados el fémur, y eso sí lo podemos corregir al cambiar el clavo. Este es un estudio que hicieron entre el 2003 y el 2003 y el 2010, 72 pacientes con no unión de fémur. La gran mayoría, como siempre, como veíamos, son hipertróficas. La mayoría son A o tipo A, el resto tipo B y tipo C. Lo que hicieron fue hacer un cambio de clavo sin meterse en el foco de fracturas, sin darle sustrato biológico. ¿Qué es lo que vieron? Que hubo una curación primaria, una consolidación en el 82% de los pacientes, y en el resto, en el 18% de los pacientes, en el 18% restante, la gran mayoría terminaron pegando, pero en algunos hubo que dinamizarlos o hacer un segundo cambio de clavo. En ninguno hubo que hacer aumentación con placa o hacer otro tipo de cosas. Y quiere decir que es muy satisfactorio y tiene muchas chances de éxito esta cirugía. Ahora, ¿existen otras opciones de tratamiento aparte de la dinamización, aparte del recambio de clavo y poner uno más ancho? Sí. Y esa es la aumentación con placa, que es lo que vemos aquí en esta foto, una fractura que se ha ido en pseudoartrosis, que ha quedado hipertrófica. En vez de hacer un recambio de clavo, lo que hicieron fue meterse al foco de la fractura, agregar un sustrato biológico y darle una estabilidad mucho mayor con una placa sin sacar el clavo primario. ¿Qué quiere decir esto de la aumentación con placa lateral? En principio, hace muchos años se utilizaba como técnica de salvataje. Hoy se ha visto que no lo es tanto, que puede ser una opción primaria. Ha ido aumentando mucho en su practicidad con las placas bloqueadas, porque no hay necesidad que todos los tornillos tengan toma bicortical para tener una buena estabilidad. Nos permite entrar al foco de la fractura y agregar un sustrato biológico, ponerle hueso, especialmente en fracturas que están por fuera del istmo, donde el diámetro del clavo y que aumente no nos va a ayudar tanto, pero sí tiene como desventaja que tenemos una invasión de partes blandas y una desperiodización del foco de la fractura. ¿Qué quiero decir con esto? Que son buenas para fracturas que estén por fuera del istmo, lo que veníamos hablando, que es difícil lograr que por fuera del istmo, aumentando el diámetro del clavo, donde es mucho más ancha mucho más ancha la endomedular y menos la cortical, el diámetro del clavo no nos va a ayudar tanto. Por ende, la estabilización con placa podría ser superior, o al menos la lógica diría que debería ser superior al recambio del clavo. Y esto es lo que vieron en varios estudios que se han hecho sobre tratamiento con aumentación. Este es un estudio grande, retrospectivo, del 96 al 2007, 18 pacientes que trataron unos con cambio de clavo y otras le pusieron aumentación con placa, más autoinjerto. Aquellos que le pusieron aumentación con placa, el 100% llegaron a la consolidación dentro de los 6 meses, y solo el 35% con recambio de clavo. Esto siempre hablando de fracturas que están por fuera del istmo, que es donde más nos conviene cambiar el clavo. Aquí tenemos un poquito todos los resultados. Y también tenemos como opción terapéutica, que a veces lo hacemos nosotros en el hospital, o yo al menos lo he visto, que es la dinamización del clavo, que es lo que usualmente solemos hacer. Cuando vemos que está en retardo de consolidación, han pasado varios meses, no vemos que avance la fractura, el paciente sigue con dolor, lo primero que muchas veces nos planteamos es sacarle alguno de los bloqueos estáticos al clavo y dejar que se dinamice, o mandarlo al paciente que pise si no está pisando y que el tornillo se rompa. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado respecto a la dinamización en clavos de fémur? Que la chance de éxito no es tan alta en la gran mayoría de los pacientes. Hay muchos estudios sobre esto, pero la chance de éxito no suele ser mejor que el recambio de clavo. Es una opción terapéutica, sobre todo para cuando hay retardo de consolidación, porque es menos agresivo que el recambio de clavo, pero la chance de éxito no es tan alta. Por otro lado, tenemos aquellos
pseudoartrosis que son oligoatróficas, que como decíamos tienen mala vascularización y mala biología, no hay formación de callo óseo, los extremos se reabsorben. Es más común en aquellos pacientes que vemos que tienen osteosíntesis con placa, y aquí sí o sí necesitamos meternos al foco y darle un sustento biológico aparte de mejorar la estabilización. ¿Qué opciones terapéuticas vamos a tener ante una pseudoartrosis atrófica? Si tenemos un clavo disponible, hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Hay que cambiar el clavo, uno de mayor diámetro, mejorar la estabilidad, y ahí sí meternos en el foco de la fractura y poner un sustento biológico, ponerle hueso. Y si no tuviésemos un clavo, que muchas veces se usa, que yo no he visto que usemos aquí, que es la placa tipo Wave, que es una placa básicamente lateral de fémur, que tiene un contorno por fuera del foco de la fractura, que aumenta la estabilidad, la estabilidad del montaje, para que no se rompa la placa al darle carga, y al tener ese espacio nos permite darle mucho sustento biológico, nos permite todo alrededor del hueso, toda la circunferencia, ponerle hueso para ayudar a que cubra. ¿De qué manera lo hacemos? Tratar de hacer lo menos invasivo posible al meternos en el foco de la fractura y decorticar lo menos que se pueda, y dejar bien el periósteo bien vital para ahí meter el sustrato biológico, cerrar y hacer que aumente la biología para llegar a la consolidación. Este es un trabajo viejo, que pues ya no se usan tanto las placas, estas, las Wave, trabajo prospectivo multicéntrico, 42 pacientes en los que casi todos consiguieron consolidación usando la placa esta en pacientes que tuvieron pseudoartrosis. Y solamente 4 hubo que reoperarlos para ponerle más hueso en el foco de la fractura. Y en ninguno se rompió el implante, como muchas veces pasa en aquellas que hacemos osteosíntesis con placa. Entonces, para llegar a un resumen, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en una fractura que se ha ido en pseudoartrosis? Descartar la infección, y si vemos que tenemos una infección, erradicarla tanto local como sistémicamente, y en aquellas que vemos que no está infectada, tenemos que ver si es hipertrófica o atrófica la fractura. Ahí me sale un cartel que no sé qué es, y la idea es básicamente lo que habíamos hablado. Hipertróficas, lo primero que hay que hacer es cambiar el clavo, con o sin sustrato óseo, y en las atróficas hay que ver si tenemos o no un clavo disponible, y darle sustento biológico. Bueno, en conclusión, importante, y lo más importante es identificar qué tipo de pseudoartrosis tenemos enfrente, siempre descartar la infección, ante la duda no hay duda, hay que tomar cultivos, hay que estudiar al paciente, pedir las cosas que hagan falta. En no uniones hipertróficas, el cambio de clavo es una buena opción y con buenos resultados, y la dinamización también es algo que podemos tener en cuenta. En las uniones por fuera del istmo, es mejor pensar en aumentación con placa en vez de un clavo, y en aquellas que sean atróficas, más allá de la técnica, siempre priorizar el sustento biológico, porque por más que le demos la estabilidad que le demos, si no tiene biología ósea, el hueso no se va a formar. Nada más. Muchas gracias.